desagradable toda la desprolijidad general. O sea, háblame de un día en que no tengamos que hablar de desprolijidades y no sé, a mí me costaría encontrar. ¿Ah? Y no te molesta además, porque una diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, hizo una declaración que dijo, bueno, aquí sigue llamando la atención que el hilo se corta por la parte más delgada y las mujeres terminan siendo siempre las que caen en un gobierno que se define como feminista, porque la directora de prensa, que es la que presentó la renuncia, se le aceptó en forma inmediata, discúlpame, o sea, está bien, yo no, habría que conocer en detalle cómo se produjo la filtración. Es muy raro, Pato, porque yo te insisto, si uno va uniendo cosas, la obvia improcedencia del procedimiento, lo inhabitual, correcto, pero además el tipo de lenguaje utilizado, lo que conversamos hace un rato, sí, es muy raro que las personas que estaban ahí, particularmente la canciller, haya sabido que la estaban grabando. Y si no lo sabía, es grave por ese lado. Si lo sabía, también es grave, más grave todavía. Porque alguien le ocultó la información entonces, porque alguien sí sabía. No puedo creer que el problema sea efectivamente la Cancillería hoy día. Esto está teniendo repercusiones, esto está siendo analizado por los funcionarios de carrera, los pasillos de la Cancillería, va a tener coletazos acá en Chile, me imagino que en Buenos Aires también, pero no me imagino que o alguien pueda pretender realmente que esto tenga una solución por la vía de que salga un funcionario menor como es una jefa de comunicaciones. Pero por otro lado, yo por el tema del hilo más delgado y que sean mujeres, bueno, en el caso de haber sido un jefe de comunicaciones, hubiera salido el jefe de comunicaciones. O sea, perdona, yo no veo en esto. El tema yo lo planteo porque Sofía sí, yo creo que en ese sentido tiene razón. El tema es por un gobierno que se define feminista y en el caso de la ministra Marcela Ríos, de las desprolijidades por el tema de los indultos, también es ella la que termina asumiendo, digamos, todas las culpas. Si uno hace un paralelo con lo que fue la acusación constitucional contra el ministro Jackson y la defensa absoluta de todo el gobierno, te lo digo yo, sinceramente, yo no encuentro razón que hay un machismo declarado en un gobierno feminista, porque hay un doble estándar absoluto en ese plano. Estoy de acuerdo contigo que si hubiera sido un director de comunicaciones también habría salido, pero lo cierto es que ni el director de comunicaciones, a no ser que él o ella hubiera estado grabando, además asume que la directora de comunicaciones es una persona que estuvo trabajando con Heraldo Muñoz, digamos, es una persona de trayectoria, no es una persona tampoco que como que está recién en rodaje. Yo creo que esa es la Carola Muñoz. Yo entiendo que la que sale es Lorena Díaz. Lorena Díaz. Pero trabajó con Heraldo. Ya, no sabía. Sí, trabajó con Heraldo. Eso me consta, por lo menos eso salía en la información que estuve recopilando. Y el que trabajó con Heraldo, que era una persona que tenía experiencia, expertise. Por supuesto. Heraldo, yo lo conozco, fue profesor mío, te lo digo, es un tipo tremendamente competente, así que no creo que sea fácil trabajar con él en ese plano y se dé este tipo de situaciones. Te quería llevar, Pato, a un tema en paralelo, y a propósito de la ministra Ríos. Ajá. Hoy día salió la bancada completa de diputados del Partido Republicano, 13, diciendo que no van a respaldar la acusación constitucional contra Marcela Ríos en la Cámara de Diputados, con lo que la acusación derechamente se vota el miércoles, pero ya se sabe, se cae. Se cae, claro. Se cae, absolutamente. Marcela Ríos se salva, pero, y aquí es el otro objetivo que más bien persigo como una pregunta para ti. ¿Cuál es el gran argumento que dan los republicanos? Mire, aquí la responsabilidad, esta es una atribución presidencial, y la responsabilidad mayor la tiene el presidente de la República y no la ministra Ríos, de tal suerte que no procede a acusarla ni a aprobar una acusación en contra de ella, y así van a actuar ellos, con lo que, como digo, en la práctica, sacando las cuentas, sumando y restando, se cae. Pero van tras el premio mayor, y ahí está la pregunta que te quiero hacer. Hay gente que sostiene que puede ir tomando temperatura por el tema indultos, pero por algunos otros de antes y que puedan producirse en el mediano plazo hacia adelante, puede ir tomando temperatura una acusación constitucional viable políticamente en contra del presidente de la República este año 2023. Hay quienes ven ese escenario como un escenario no descartable. Yo no sé si tú
te has puesto en esa hipótesis y ves que, porque como nunca antes, la posibilidad de sacar un presidente está más o menos clara desde el punto de vista de las mayorías que hay o no hay en el Congreso. Faltan muy poquitos votos para sumarle en diputados a una acusación por mayoría simple del presidente de la República. Y creo que faltan no tantos senadores para aprobarla en el Senado, que para el caso del presidente requiere un quórum especial. Sí. No es por mayoría simple. No, pero no es por mayoría. Creo que faltan muy pocos senadores que agregarle en el Senado para que eso se concrete. Así es que, no sé, esa hipótesis la encuentro yo descabellada, no la veo, pero hay mucha gente que la menciona y la mencioné y te la menciono a ti hoy porque hay una bala de plata ahí que se están guardando, evidentemente, republicanos, pero también el resto de la oposición, porque recordemos que al presidente Piñera lo trataron de sacar por esa vía 2 veces en el gobierno recién pasado. A ver, yo creo que una acusación constitucional contra el presidente es claramente una decisión de carácter político que genera un nivel de crisis y de incertidumbre que no creo que el país esté en condiciones incluso de soportar. Y te lo planteo más aún considerando el proceso constitucional que se llegó a acuerdo después de tanto esfuerzo. Y que una de las cosas que debería producir es una mayor certeza y estabilidad en el país en un momento muy complicado en la cual se vienen muchas situaciones de incertidumbre en materia económica. Incluso ayer leía un informe Bloomberg que hablaba que la crisis económica puede ser mucho más fuerte de lo que se piensa en Chile, que el nivel de aumento de cesantía también. Entonces estamos hablando, ¿para qué decir del orden público y la situación de delincuencia? Entonces estamos hablando en un contexto de esa naturaleza en la cual pienso yo que, fíjate tú que independientemente del alto nivel de rechazo que tiene o de desaprobación que tiene el presidente de la República, creo que no sería políticamente, y acá es una decisión política, puede que los partidos, por ejemplo, Chile Vamos, no me imagino que se está abriendo hacia una lista incluso más hacia el centro, si es que hacia más amarillos. Con los demócratas y amarillos. Y que republicanos, que sería el partido que podría estar, y yo creo que hay un sector de republicanos, si tú me preguntas, ya que me estás preguntando, yo creo que hay un sector de republicanos que sí estaría de acuerdo, pero no creo que en ningún caso eso tenga como piso político para suficiente como para que avance. Eso al margen de la cosa legal, eso al margen de la cosa legal. Y además en la parte legal van a haber una serie de decisiones. No sé si te tocó ver al ministro de Justicia en Tolerancia Cero. No, y ahí, ahí hay una serie de alcances. Bueno, él fue muy jurídico en sus conversaciones, pero se manejó bien. Y uno nota que existe, antes de llegar a una acusación constitucional, una serie de cortapisas que que él está particularmente construyendo para evitar un escenario de esas características. En el plano jurídico me refiero, no en el plano político, que es claramente, en el caso de una acusación constitucional contra un presidente de la República, tú estás abriendo un escenario de crisis fuertísimo. Eso no es cualquier cosa, digamos. Es mucho más que un ministro, cualquiera este sea, porque los ministros siempre son fusibles. Siempre son fusibles. Sí, para eso están, entre otras cosas, son los jefes políticos de los... Es uno de los roles que cumplen. Claro. Como los antiguos tapones de los tableros de luz. Pero es que es verdad. Falta el tapón antes que se produzca el cortocircuito. Para eso está. Uno de los roles del ministro es ser fusible. Claro, es una válvula de seguridad. Es una válvula de seguridad justamente de protección al presidente. Ahora, lo que sí se ha estado hablando muy fuerte, y y aquí veámoslo dentro del impacto que puede tener esta situación puntual de la Cancillería. Tú sabes que, bueno, hubo una reunión del Comité Político en Viña del Mar,
después de la acusación constitucional contra George Jackson, sí, en la cual se habló de ajustes mayores. Ahora, sí, pues te iba a preguntar por eso. En marzo. Ajustes mayores en Antes, gabinete. Pero tú crees que puede, ahora no le pregunto, te la traslado a ti, Juan José. ¿Tú crees que se puede llegar a marzo? Porque esto va a ir acelerando los puntos. Y en febrero, por mucho que todos salgamos de vacaciones, siguen pasando cosas. Y como estamos viendo con este gobierno, pasan miles de cosas. Febrero, cuando yo era joven reportero, eran efectivamente meses en que no pasaba mucho. Pero ya hace algunos años. Pero hace años que eso no es así. En febrero quedan las escobas más grandes que hay. Así es. Acuérdate el caso Cabal, que estalló en febrero. En febrero, fue justamente. Sí. Y haber sido la primera semana o los primeros 10 días de febrero. Ya tuvimos todo febrero al ritmo Cabal. Todo el mes fue el año en realidad, pero bueno. Una cosa increíble. Oye, sí, yo cortito, porque estaba ahí don José Alaguaita que nos quiere pegar un corte. Está bien, pues. No, pero cortito, Pato, yo tengo la impresión de que ese cambio puede esperar a marzo por una razón muy simple. Ya, porque hay que recomponer la coalición, reiniciarla, decía la ministra Toá. Es casi como un término tecnológico, cuando uno reinicia el computador o el celular o lo que sea, y parte funcionando de nuevo bien de cero, ¿no es verdad? Y esa recomposición yo creo que no está fácil entre la pluralidad por un lado y el socialismo democrático por otro. No está fácil porque además... En estos momentos menos. No hay, claro, no hay ni siquiera la posibilidad de hacer una lista común de cara a la elección de convencionales o consejeros. Entonces, eso no está funcionando. Pero ¿sabes por qué yo creo que no? Porque febrero va a ser un mes de menos actividad política, no hay congreso por de pronto, pero yo no veo cuál es el apuro en términos de cambiar la gestión, porque nada garantiza que un cambio de gabinete va a mejorar la gestión y ya nada en materia de gestión puede ser peor de lo que hemos visto. O sea, no hay apuro. ¿Sabe qué, maestro? En marzo vamos, porque es todo lo mismo, ¿me entiendes tú? Eso es lo que estoy viendo yo. Me parece bien, me parece una excelente conclusión, es decir, no vas a solucionar nada. En enero o en marzo, lo puedes hacer perfectamente en marzo, porque las desprolijidades van a seguir igual, así que... Exactamente. Creo yo, y nada, es un nada asunto de lo que... estructural, es un asunto estructural, pareciera ser. Es un asunto estructural, pienso exactamente como tú, Pato. Oiga, don José, con las disculpas del caso, vamos a corte si le parece y regresamos en minutos más con más al sentido. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros,
Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, son las 6 de la tarde con 32 minutos, ya estamos de vuelta con el sentido común. Déjame, Pato, tú quieres hablar de algunos de los temas de la CELAC, que me parece muy interesante mirar aquello, pero muy cortito. Justo antes de partir el programa estaba hablando, yo estaba escuchando los directos desde Buenos Aires, estaba hablando el presidente de la República de los temas de la CELAC, de lo provechoso de la reunión, de esta articulación que pretenden tener en materia migratoria, que pretenden tener también en materia de control del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, y una serie de otras cuestiones, resaltando casi al término de su speech y presentando a su ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Urrejola, a la que iba a hablar y habló después, resaltando la muy buena relación que se tenía con Argentina y la muy provechosa conversación que se había tenido en esas horas con el presidente Fernández, dando de alguna manera a entender que no hay moros en la costa, no hay nubarrones en la relación Argentina-Chile después de esta filtración. Bueno, ya habla la canciller Urrejola después, y aquí está lo que dice. A ver, eso es importante. En parte lo que presumíamos. Dice que no va a renunciar a su cargo y que no sabía, ojo, obvio, no sabía que estaba siendo grabada. Boric en la cumbre de CELAC, la jefa de diplomacia nacional, abordó el tema, subrayando que no sabía que estaba siendo grabada en el momento en que se debatía sobre la estrategia del gobierno ante los dichos del representante argentino. Muy grave, entonces, lo hecho por esta jefa de comunicaciones, pero presumible. Así, o sea, es evidente que tú al ser grabado y levantarse eventualmente un acta con eso, que no se hace, que es impropio, que no es habitual, bueno, te cuidas 3 veces más de lo habitual y no relajas el lenguaje, ni los conceptos, ni el escoprolálico como fueron en esa reunión los que estaban participando en ella. Así que evidentemente, no solamente la canciller, yo creo que ninguno de los que estaba participando ahí sabía que estaban grabándolo. ¿Y pero con qué intenciones se grabó? Además, ¿para qué? Es que eso es grave. Sí, pues grave. O sea, disculpa, el hecho que la canciller no sepa que se estaba grabando puede ser delictual. Es algo tan simple como incluso cuando tú dices, bueno, esta reunión no vamos a colocar en acta ciertas cosas. Entonces, bueno, es algo que tú sabes que va a quedar o no va a quedar tales, digamos, aseveraciones que tú estás señalando. Y en el campo de las relaciones internacionales es muchísimo más grave porque tú marcas precedentes. O sea, lo que tú dices, haces, pueden ser precedentes para que después se te cuestione o se te confirme. Si tú eres ministra de Relaciones Exteriores, por ejemplo, y no sabía que se estaba grabando, y bueno, me imagino que tampoco estaban con acta, entonces, ¿qué quiere? Pero alguien, no puedo creer, sinceramente, que si la directora de comunicaciones estaba grabando, no informara de eso. Es decir, para un tipo de lenguaje que se estaba utilizando frente a tomar definiciones frente a un embajador tan importante como el de Argentina. Sinceramente. Ahora, yo no soy capaz tampoco de imaginar. No logro calzar, más aún una persona con experiencia. Como te digo, yo tengo entendido, primero ella es cercana al Partido Socialista, que eso también puede tener repercusiones en el tema. Trabajó con Heraldo Muñoz, por lo tanto no es una persona, la directora de comunicaciones de la Cancillería, no sé, que es un aprendiz que está haciendo la práctica, sino que o sea, es una persona que ya ha estado en reuniones de estas características, que conoce, y te lo digo, mira, a mí me tocó trabajar no en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero me ha tocado trabajar con ministerios, y cuando todos mis contactos que yo tenía con el Ministerio de Relaciones Exteriores eran tremendamente formales y tú tenías que seguir casi una línea protocolar diferente. Sí, claro. Yo he trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio del Trabajo. En esos dos ministerios he trabajado cuando me correspondió estar en el gobierno, en la administración pública. Y muchas veces tenía que ver cosas y temas con la Cancillería y se era muy protocolar, incluso en las comunicaciones telefónicas,
o de contactos que tú tenías con funcionarios, no te digo del primer nivel, sino que de niveles intermedios, en los cuales tú tenías que tener una formalidad que no lo tenías con otros ministerios. Entonces, obvio, es más excéntrico, para decirlo de alguna manera, todo este escenario. ¿Ah? Ahora, a la canciller, estando en Argentina, todos los apoyos que le dio el presidente, pero ¿tú crees que los periodistas no le van a preguntar sobre las declaraciones y las filtraciones y todo eso? No, le estaban preguntando, sí, por supuesto. Pero lógico. Pero obvio, esa es la pega. Po. Pero ahora, a mí hay una cuestión que me queda un poco pendiente, nomás, que tiene que ver. Ok, no sabían nadie de los que estaba ahí, que estaba, salvo que estaba grabando, que se iba a grabar y que se estaba grabando esa conversación. Ya. No se iba a levantar, como es obvio, un acta de esa conversación, porque no se hace eso en ese tipo de reuniones. Bueno, claro. ¿Para qué entonces? ¿Con qué intención entonces esa jefa de comunicaciones grabó esa conversación? ¿Para hacer qué con ella? ¿Filtrarla? Perdona, pero eso fue lo que pasó. Que esa es la pregunta. Claro. Entonces fue una desprolijidad, fue un error, la filtración. Yo creo que está configurándose un cuadro más o menos distinto. Es que ese es el tema. O sea, yo creo que aquí no se puede cerrar, no te digo el tema de las relaciones con Argentina, pero sí el tema de lo que pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en esa reunión, porque si se manejan así las relaciones internacionales, las definiciones, porque acá no era una reunión más, era una reunión, insisto, que se estaban tomando definiciones frente a un embajador clave en un momento tremendamente importante, considerando el viaje del presidente a Buenos Aires para la reunión de la CELAC. La CELAC, Pato, que son esta reunión de países latinoamericanos y del Caribe, que tú querías hincarle un poco el diente en materia de las resoluciones o la declaración de Buenos Aires, que son, ¿cómo se llaman las declaraciones de estas cumbres cuando terminan? A ver, yo no soy muy creyente, hay que pensar que la CELAC se construyó de alguna manera, fue el 2010 con Chávez, y de alguna manera para ir en contra de las propuestas que Estados Unidos estaba planteando, de una organización, primero una línea de libre comercio, acuerdos de libre comercio absolutamente que incorporaban a todos los países de América Latina. Recordemos que Chávez en ese sentido jugó un rol muy preponderante. Y además la CELAC cuando muere Chávez, el año 2013, de alguna manera pierde también su relevancia. Así que acá estamos como intentando resucitar algo. Y resucitar algo dentro de una lógica muy sesentera, me refiero de la época de la integración latinoamericana. Y hay dos puntos ahí que yo quisiera destacar, y en uno te voy a dejar a ti porque me gustaría conocer tu opinión. Uno es el tema de que me llamó la atención, y lo digo con todas sus letras, la arrogancia del presidente Boric al referirse y echar de menos la inasistencia del presidente Maduro a la CELAC. Primero, es un dictador, Nicolás Maduro, que no se atreve a salir de su propio país. Que es realmente una de las cosas de la comunidad económica latinoamericana, etcétera, que siempre se ha defendido y que se ha planteado como un requisito sine qua non, tanto para pertenecer a todo tipo de organizaciones de esta naturaleza, es que el país tenga cierta viabilidad democrática que Venezuela hace mucho tiempo que perdió. Sí, claro. Entonces, el propio presidente Boric plantee que echa de menos que no haya podido asistir y que van a solucionar, o sea, hay que solucionar el problema de Venezuela. Con Venezuela. Con Venezuela. O sea, con Maduro, y eso es inviable. Con Maduro, evidentemente, si ese es el tema. ¿Y cómo vas a solucionar tú el problema de Venezuela con Maduro? Que puede ser si han habido negociaciones en México, han habido negociaciones en muchas partes, que no han llegado a ninguna parte, sino que solamente ganar tiempo. No te olvides que al menos constitucionalmente debería haber elecciones en Venezuela el año 2024.
O sea, correspondería probablemente intentar reelegirse o colocar a una persona de su orientación, un Diosdado Cabello, lo que sea, para que siga la revolución del siglo XXI. Bueno, entonces, primero me pareció un poco incongruente el discurso del presidente Boric en relación a ese punto. Creo que una cosa es que se solucionen los problemas que existen y otra cosa es que no haga presente las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se dan en Venezuela y que se ha dado a los venezolanos y que ha llevado a que más de 6 millones de personas han emigrado de ese país y en situaciones absolutamente inaceptables. Ese es el punto. Y lo otro, la grandilocuencia. Y la grandilocuencia, y esa es una pregunta para ti, porque yo quedé impresionado. José de Gregorio ayer señaló en una entrevista, señalaba que era lo más absurdo que había escuchado mucho tiempo. El tema de la moneda sur. Claro. La moneda común. Y después, como dice el tango. Pero es que dijo eso, dijo que a mí me preguntaron, tú sabes que me llamaron, me preguntaron qué opinaba, yo le dije lo más ridículo que he escuchado en un montón de tiempo. Estamos hablando, y ahí te dejo a ti, por favor, de un país que como Argentina tiene un 100% casi de inflación anual, todavía Brasil estaba empezando a tener un crecimiento por lo menos importante y a ordenar su economía, pero con un déficit fiscal bastante contundente. Entonces, estamos hablando de países con problemas estructurales de fondo. Pato, de todas maneras, si alguien tiene que tomar la iniciativa y si considera que es adecuado que eso ocurra, que yo creo que es inviable, tal cual dices tú, tienen que ser los dos gigantes desde el punto de vista del tamaño de su economía, de todas maneras. Sí. Y desde luego creo que es inviable y no convive ni medio segundo. Dos países que inicialmente serían experimentales, entre ellos que tienen uno el 100% de inflación y otro que tiene un poquito más del 5%, como es Brasil, con otros problemas, pero con niveles de desarrollo, de crecimiento industrial que no son en absoluto comparables. O sea, Brasil es un monstruo en América Latina comparado con cualquier otro. Pero además me llama la atención, eso no nos queda mucho rato, por eso te quiero llegar al punto político. Brasil y Argentina, por razones obvias, naturales, geoestratégicas, son adversarios obvios. Y lo han sido en América Latina siempre, de tal suerte que Brasil, por ejemplo, es un aliado natural de Chile, porque el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, al final, ¿no? ¿Verdad? Y mi enemigo natural es Argentina, el enemigo de Argentina es mi amigo. Brasil, esa es la lógica de relaciones que tienen, la misma que tenemos de relación histórica con Ecuador por el Perú. Chile con Ecuador, aliados naturales, Brasil con Chile, aliados naturales por Argentina. Entonces yo veo muy rara esta alianza entre países que son geopolíticamente adversarios, y lo que sí veo es una unión o más bien una propuesta de unión monetaria partiendo por esos dos países que tienen un origen en la política, que son Alberto Fernández, que no sabe ni cómo se llama en materia económica, y Lula da Silva, que está recién asumido el poder al comienzo de enero. Pero eso, lo otro, yo creo que de verdad es música. Y cuando tú se lo preguntas a economistas, te lo dicen tal cual, y economistas se ríen de esto, particularmente en Brasil. En fin, bueno, aquí voy a... Es solamente un alcance, Juan José, pero piensa tú que en muchos países de la Unión Europea que lograron el euro después de muchísimos años, hay varios países que son parte de la Unión que todavía no son parte de la zona euro, y no son parte porque tienen que cumplir una serie de condiciones, es decir, y acá estamos partiendo como, no sé, por el techo de la casa sin haber hecho ni siquiera los cimientos. Tal cual. ¿En serio? Don Pato, nos despedimos, nos reencontramos en cualquier minuto, Pato. Un gran abrazo y muchas gracias. Ya, un abrazo, Juan José, que esté muy bien. Chao, José, cuídate.